¿Qué es lo más aterrador pero inexplicable que has vivido? Mi padre es muy religioso. No cree en fantasmas, extraterrestres, nada sobrenatural o fuera de lo común. Hasta el día de hoy, si se menciona esta historia, rápidamente encuentra otra cosa de qué hablar. Mi padre, mi hermano pequeño y yo estábamos en el campamento de caza de mi familia, durmiendo juntos en literas en la pequeña caravana. Era el día después de Navidad y hacía frío fuera, así que nos acostamos pronto para levantarnos a cazar. En mitad de la noche, mi padre se despierta y empieza a gritar como si le estuvieran atacando. Inmediatamente después empezó a sollozar. Es la única vez que he visto u oído llorar a mi padre. Cuando se calmó, sus aterrorizados hijos le preguntaron qué había pasado. Dijo que había tenido una terrible pesadilla sobre una marea interminable que arrastraba familias y ahogaba a niños. Recuerdo que dijo esas palabras en concreto. Que mi padre me hablara de un sueño era extraño en sí mismo. Debes entender que todo esto era completamente fuera de lo normal. Finalmente, le pregunté si nos ahogamos en su sueño porque, en este punto, estaba seguro de que había algún significado en esta visión. Me dijo que no y que todas las personas parecían chinas. Permítanme comenzar diciendo que no teníamos acceso a internet en nuestros teléfonos móviles en ese momento, y no teníamos ningún acceso a la televisión o las noticias en nuestra propiedad de caza. Bueno, esto fue la mañana del 26 de diciembre de 2004. Ese mismo día, un gran terremoto sacudió Asia y provocó un tsunami que se cobró la vida de casi 228.000 personas. Todavía creo en algún tipo de conciencia colectiva debido a este evento. Como no iba a creer. No es del todo inexplicable. De niño dormía con la radio a bajo volumen porque me daban miedo los silbatos de los trenes de la estación cercana. A medida que fui creciendo, pasé a leer libros con la luz y la radio encendidas hasta que me dormía. Soy autista y tengo un horario de sueño jodido. A mis padres les parecía bien que hiciera algo tranquilo si no podía dormir. Un día, derramé agua sobre la radio. La radio se estropeó de una forma extraña. Tenía todo tipo de tráfico extraño, incluidas emisoras de radio que no eran de mi país. Yo era demasiado joven para entenderlo. Entonces empezó un sonido muy extraño. Era un sonido lento, como el de alguien tocando un teclado, pero las notas eran muy aleatorias. Era muy fuerte y, cuanto más duraba, más me daba cuenta de que no era una canción. No era una canción ni nada que yo debiera oír. Sonaba muy prohibido y, como era un niño con demasiada imaginación, me pregunté si serían extraterrestres. Hice que mi madre se despertara y lo viera. Estaba desconcertada y me dijo que sintonizara otra emisora o apagara la radio. Lo hice, y tuve un montón de interferencias extrañas la noche siguiente y así sucesivamente, pero no ese sonido específico. Ese año me regalaron una radio nueva por Navidad. El incidente se me quedó grabado. En 2012 aproximadamente, leí un artículo en Cracked sobre sonidos inexplicables. Leí algo que parecía similar a lo que escuché. No eran extraterrestres. Era una emisora rusa para comunicarse con espías. Específicamente, algo llamado politono lento. Cada nota que oía formaba parte de un mensaje codificado. Ahora las escucho con regularidad como pasatiempo principal, y tengo un montón de diarios y conocimientos reunidos al respecto a lo largo de los años. No sé, eso es casi más genial que los extraterrestres. Esto es algo que me pasó hace poco y me asustó muchísimo. Vivo solo en mi apartamento y soy un fanático de los juegos de terror, así que estaba buscando en Steam un juego de terror interesante. Me puse los audífonos y vi varios trailers, hasta que llegué a un juego llamado Roaring the Hood. Miré la página y vi el tráiler. Aquí es donde empieza la parte espeluznante. Cerca del final del tráiler hay una voz muy espeluznante diciendo algo así como, ¿puedes ayudarme por favor? Un segundo, literalmente un segundo después de verlo, pude oír claramente, desde fuera de mis auriculares, por lo que estaba amortiguado, una voz masculina anciana diciendo yo puedo ayudar jaja desde el pasillo detrás de mí. Especialmente la risa era espeluznante, ni que decir tiene que me quité los auriculares e inmediatamente miré hacia atrás, para encontrarme con un pasillo oscuro. Me quedé mirándolo, cogiendo lentamente la regla que estaba en mi escritorio. Después de unos instantes que me parecieron eternos, pude levantarme. Me acerqué lentamente al pasillo mientras tomaba una pequeña linterna que tenía en la mesilla de noche. Iluminé el pasillo desde lejos pero no había nada. Para dar luz al pasillo tengo que entrar en él y girar el interruptor que hay ahí, lo cual era muy espeluznante de hacer. Por supuesto, allí no había nada en absoluto, pero aún así me da escalofríos. Aquella noche dejé la luz encendida en todas partes, y ahora sigo encendiendo la luz del pasillo cuando estoy con la computadora. 2 días después de que esto sucediera volví a ver el tráiler de Roaring the Hood para asegurarme de que el yo puedo ayudar jaja no estaba en el tráiler y que me había equivocado. No está en el tráiler. Se me ponen los pelos de punta solo de escribir esto. Oh, vaya. ¡Qué miedo!
Me pasó algo parecido que no puedo explicar. Era alrededor de la 1 de la mañana, y yo todavía estaba despierto viendo la televisión. No podía dormir. Me puse a ver una especie de documental de historia sobre el sudario de Turín. Cuando hicieron un acercamiento al sudario, mi televisor empezó a fallar y la imagen se quedó fija en el sudario. El sonido se congeló y entonces oí la voz de un hombre que decía "no mires", con una voz muy grave y poco natural. Me pareció que estaba justo detrás de mí. Giré la cabeza y no había nadie. Vivo solo desde que falleció mi mujer. Mi hija y mi nieto vienen de vez en cuando, pero esta noche estaba solo. Vivo en la Irlanda rural y aunque no es mi primer rodeo con fantasmas, etc., esta experiencia no me pareció natural. No sé por qué. La televisión volvió a la normalidad un par de segundos después de oír "no mires". Conseguí encontrar el documental y busqué en él estas palabras. Aún no sé de dónde salió. Por alguna razón me asustó mucho. Me fui a la cama un poco conmocionado, si soy sincero. Si veo algo sobre el sudario de Turín anunciado en artículos de prensa me entra un escalofrío. La voz sonaba muy grave. Nunca había oído una voz así. Una gran voz de barítono. No lo sé. Tengo escalofríos escribiendo esto y he visto algunas cosas a lo largo de mi vida. He estado aquí en esta tierra 7 décadas. Sé que no suena aterrador, pero era la profundidad de la voz lo que no me gustaba. Sobre todo lo de la tele congelándose, y saltando el vidrio en el análisis del Turín. ¡Qué horror! Yo vivía en un piso pequeño de una habitación, y cuando mi gata pasó por delante de la puerta de la habitación miró a la pared por encima de mi cabeza, se quedó inmóvil, se puso nerviosa y siseó. Empezó a moverse hacia un lado muy despacio, todavía agitada y mirando fijamente a ese punto por encima de mi cabeza. Miré hacia arriba, pero no había nada. Cuando se acercó al marco de la puerta, salió corriendo. Me levanté para ver si estaba bien, y al pasar junto al televisor, este cambió de canal a estática. Mi gata tenía muchas ganas de salir, y yo salí con ella. El televisor volvió a la normalidad y, reprendiéndome, abrí la puerta para volver a entrar y, al dar un paso, el televisor volvió a la estática. Me quedé fuera con mi gata hasta que se calmó, y no volvió a ocurrir nada parecido. A veces sigo pensando en ello. La noche antes de mi cumpleaños, en 1996, soñé que paseaba cerca de la cima del Everest. Nevaba mucho, pero yo estaba muy a gusto. Había una tienda de campaña. Para anunciar mi presencia, cantaba Go Over Peace. Los dos hombres que había dentro estaban asustados, y yo intentaba calmarlos y animarlos. Me quedé un rato con ellos y les consolé. Unos años más tarde, leí sobre el desastre del Everest, en el que unos montañeros montaron una tienda de campaña demasiado alta en el Everest y murieron ahí, la noche antes de mi cumpleaños, en 1996. No puedo explicarlo, pero espero haberles consolado. Seguro que les diste un susto de muerte, jajajaja. Un niño pequeño cantando en un lugar donde un niño pequeño no debería estar cantando es como la expresión máxima del terror. Una de las cosas más espeluznantes que he vivido fue cuando, a altas horas de la noche, oí unos leves susurros procedentes de una habitación vacía. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, respirándome en la nuca. Me di la vuelta y no había absolutamente nadie. El aire se sentía pesado y no podía quitarme la sensación de que no estaba sola. A día de hoy, no tengo ni idea de lo que era, y todavía me dan escalofríos solo de pensarlo. He compartido otras historias inexplicables en Reddit, pero quiero relatar la que vivimos mi amiga y yo a un lado de la carretera hace unos 12 años. Eran alrededor de las 3 de la madrugada en una zona rural del centro norte de Alberta, y volvíamos a casa sobrios de una fiesta de secundaria. La temperatura era inferior a menos 30 grados centígrados. Mientras conducíamos, charlábamos sobre la fiesta y nuestros enamoramientos. A menudo me distraía mirando por la ventanilla. A unos de 5 a 7 minutos de la ciudad, vi unos ojos brillantes a un lado de la carretera, a unos 7-8 pies del suelo. Al principio pensé que podría tratarse de un excursionista, pero hacía demasiado frío para que hubiera alguien por ahí. Al acercarnos, vi que tenía patas de cabra, era corpulento y se sostenía sobre 2 pies. Sus brazos colgaban como los de una persona y parecía llevar ropas oscuras. Tenía cuernos curvados, y me quedé paralizado por instinto, pensando, no debería estar viendo esto. Esto está mal. Incluso se me saltaron las lágrimas cuando pasamos a su lado. Después, me di cuenta de que mi amiga había dejado de hablar. Me volví hacia ella, aún conmocionada, y le pregunté qué había dicho. Me contestó, yo también lo vi. ¿Parecía una cabra? Las dos estábamos desconcertadas. Venimos de familias de cazadores, y aunque algunos podrían sugerir que era un alce, la postura y los brazos no encajaban. Parecía demasiado humano y corpulento. Nuestras reacciones fueron extrañas. En lugar de asustarnos, estábamos embobadas y aterrorizadas. Aunque ya no hablamos, lo comentamos varias veces en los años siguientes.
y ella se refería a ello como la cosa de la cabra. Viví brevemente en una casa de alquiler, propiedad de una iglesia de una pequeña ciudad de Florida, construida en 1908. Todas las noches, sobre las 8, oía pasos arrastrados procedentes de la cocina. Si entraba en la cocina, se detenían, y si giraba la cabeza para mirar a la cocina desde el estudio, se detenían y continuaban en el mismo momento en que volvía a apartar la mirada. Esto duraba unos 5 minutos cada noche. Yo estaría paseando a mi perro todas las noches a las 8 p.m. Deja que los fantasmas hagan lo suyo en paz. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.